Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la primera mesa de la jornada, la cual está a cargo de, Marcela Fernández Amado, que ya fue presentada, la licenciada Mercedes Salinas, que es licenciada en Psicología de la UBA, con formación en psicoanálisis, analista en Centro Alter y actualmente cursando maestría en Clínica Psicoanalítica en UNSAM. Y la licenciada Lucila Picciotto, licenciada en Psicología de USAL, cursando actualmente maestría en Psicoanálisis, USAL APA. El título de la mesa, que está a cargo de quienes mencioné recién, es el trabajo de investigación, y el título es La función de la familia y el SET en niños y jóvenes con autismo frente al ASPO por COVID-19. Les recordamos que luego de la mesa y de la disertación va a haber un espacio para comentarios, y el chat ya se encuentra habilitado en paralelo a la mesa, digamos, así es que, bueno, esperamos que puedan por el chat escribirnos comentarios y después los vamos a compartir. Muy bien, comenzamos si les parece. Lucila, no te veo por allí, pero debes estar. Acá estoy, pero no puedo compartir pantalla. Bueno, bárbaro, vamos a ir resolviendo esta cuestión técnica, porque la idea es acompañarnos parcialmente por un Power, tratando de ser como más claros y dinámicos en la presentación de esta investigación, que el título de la investigación es La función de la familia y el SET en niños y jóvenes con autismo frente al ASPO por COVID-19. Lo que queríamos ante todo contarles es que nosotros desde la investigación tuvimos que definir un diseño, ¿no? Un diseño de investigación. El diseño de investigación es la estrategia para responder a la pregunta de investigación, y el diseño que elegimos es un diseño descriptivo, cualitativo, como allí estamos compartiendo. Un diseño cualitativo indaga, documenta, describe los componentes de un fenómeno, explora un fenómeno, explora las interacciones, es decir, no se trata de un diseño cuanti, no es cuantitativo, no nos servimos de herramientas estadísticas, no buscamos establecer causa-efecto. Lejos de eso, sostenemos la investigación desde el paradigma epistemológico de la complejidad, que hoy no podemos desarrollar, pero que es que plantea Edgar Morin, lejos de causa-efecto, cerca de pensar lo recursivo en los fenómenos complejos. Claramente este fenómeno que estamos interrogando es extremadamente complejo, con múltiples dimensiones. Nuestra muestra, también les queríamos contar, no es representativa, es una que muestra por conveniencia, es decir, que los resultados no son aplicables al universo. Bueno, dicho todo esto, es que queremos contarles cuál fue la pregunta de investigación, la pregunta problema. Yo les quiero compartir con ustedes que surge inicialmente en mí una enorme preocupación. Yo estoy a cargo de la dirección del centro. Cuando apareció esto del ASPO, la verdad, fue muy disruptivo, al principio difícilmente elaborado, pero bueno, luego con el equipo, y pensando, hoy creo que nos acompaña, o en un ratito nos va a acompañar, y yo agradezco muchísimo la presencia del doctor, profesor emérito Moti Ben-Shakar, que tiene la enorme generosidad de sumarme en su equipo de trabajo, también a Lucila en la USAL, en el doctorado en psicoanálisis, y o lo disruptivo en USAL. Es un tema, lo disruptivo, que es inherente a su práctica, a sus teorizaciones, a sus libros, a sus escritos. Y en una reunión que tenía que ver con ese entorno, pregunta así informalmente, bueno, acerca de las consecuencias del ASPO, y la verdad que me hizo un par de preguntas que me dejaron un poco perplejas, no sabía muy bien ni qué decir. Balbuceé ahí algunas respuestas, me quedé pensando, lo transmitimos con el equipo. Vimos también que no solo entre colegas, sino que en los medios de comunicación, en la tele, en la radio, había prestigiosos referentes que daban como distintas lecturas
Y bueno, entonces nos empezamos a plantear algunas de las preguntas que están ahí, no quiero leerlas todas, y a partir de estas preguntas acerca de si este aislamiento iba a ser sintónico o no, o distónico al funcionamiento de las personas con autismo, si era las familias que iban a tener las consecuencias y no los chicos, o cómo se iba a dar la interacción, o qué características, ¿no? No es tanto, como decíamos, causa-efecto, pero qué características iba a tener este fenómeno, cómo iba a impactar, ¿no?, en nuestro campo de la clínica, en los chicos, en los jóvenes. Entonces, algo que no dije, que es importante, es que nosotros restringimos, cercamos a la indagación de estas cuestiones en el campo del autismo, ¿no? En la institución hay personas, chicos, jóvenes que tienen discapacidad intelectual, tienen otras problemáticas, nosotros cercamos, ¿no?, hicimos una muestra por conveniencia con niños y jóvenes que presentan autismo puntualmente. Bueno, todas estas preguntas nos llevaron a construir la pregunta-problema, que es esta, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿Qué características tiene la función de la familia y el SET en niños y jóvenes con autismo frente al aislamiento social, preventivo y obligatorio? Así que bueno, esa fue la pregunta, y con esa pregunta construimos esta hipótesis, pensamos esta hipótesis que nos orienta en el diseño, y es que proponemos pensar que el SET y la familia funcionan como factores cometabolizadores para el procesamiento psíquico de los concurrentes con autismo frente al impacto disruptivo por ASPO. Entonces, bueno, la idea frente a esta hipótesis es caracterizar, explorar cómo se da o no esta función cometabolizadora. Bueno, avanzamos. Acá un poco ahí en la hipótesis aparecen estos tres grandes conceptos, ¿no?, que tiene que ver con el armado del marco teórico. Toda investigación tiene un marco teórico, que es una definición, una toma de decisión respecto del modo en que se piensan los grandes conceptos. Acá los grandes conceptos enormes son familia, SET, función cometabolizadora. Solo quiero decir algo muy cortito en relación a la función cometabolizadora. También el doctor Bellacar, en su modelo de procesamiento psíquico, es un trabajo propio de su teorización, nos habla de la función cometabolizadora en términos de la función que llevan adelante algunos objetos, aquellos objetos catectizados y catectizantes que intervienen desde la otredad, permitiendo la metabolización. En ese sentido, objetos cometabolizadores. Y aquí no tenemos solo las figuras maternantes y paternantes, amigos, educadores, también tenemos el discurso del conjunto, que puede actuar o no como factores cometabolizadores. Sabemos que el discurso del conjunto, concepto de Piero Lanier, interviene en la producción de subjetividad a través de las instituciones que le hablan a ese sujeto. El SET es una institución, y en ese sentido ubicamos, interrogamos qué características tendría que tener el abordaje en el SET bajo estas condiciones, este entorno de ASPO, para poder cumplir esa función cometabolizadora. Bueno, hay algunas cuestiones más para hablar de metabolización, transformación, diferencias entre André Green, Piero Lanier, pero lo dejamos si tenemos tiempo para después. No sé, Mercedes, si te parece avanzar con algunas otras definiciones del marco teórico. Sí, hay una definición, buenos días ante todo, una definición que retornaba un poco en los diálogos y en los intercambios que hacíamos en estos tiempos, y el concepto de aislamiento, tomado desde diversos discursos y un poco malentendiéndose en los distintos contextos. Fue por eso que un poco el aporte fue tomar ese concepto y empezar a abordar distintas perspectivas en torno al concepto de aislamiento, que nos fueron ayudando un poco a pensar la clínica y la lectura que se hace desde la investigación.
Voy a decirlo cortito, el aislamiento social, bueno, para el discurso social, el aislamiento obligatorio, en su definición de la normativa del Poder Ejecutivo, afecta aún para todos a quedarse en los hogares por presencia de una pandemia, ¿no? Que esto es lo que vivimos acá en Argentina a partir del mes de marzo. Aislarse significa exceptuar salidas, suspender actividades grupales fuera y dentro de los hogares, a excepción de las personas convivientes. Esto tiene sus excepciones, ha ido variando, pero lo digo como en general. Esto produjo la interrupción, como sabemos, de actividades de lo educativo, lo sanitario, económico, recreativo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una perspectiva del aislamiento que nos retornaba desde el discurso social. Otra perspectiva, y que es con la que nosotros nos la vemos en el día a día en la clínica, es el aislamiento del autismo, que muchos de ustedes conocen de los que trabajan con pacientes con estas características. El aislamiento pensado como un signo patognomónico del autismo aparece ya en las primeras conceptualizaciones. Esto ya lo escuchamos o lo leemos en Leo Kanner, quien definió el autismo infantil como un síndrome cuyos síntomas fundamentales son el aislamiento y la inmutabilidad. A ello se agregan las severas dificultades para establecer vínculos y reaccionar dentro de lo esperable a situaciones ya desde el comienzo de la vida. Desde el principio de la vida, en el infante hay una extrema soledad autística en la que se desdeña e ignora lo que viene de afuera. La inmutabilidad ubica una necesidad imperiosa de reiterar rutinas a modo obsesivo y con excesivo nivel de detalle en la ejecución de ciertos actos, ubicación de objetos específicos, cuyo leve cambio en dichos actos puede sumir al niño en una profunda desesperación. Esto es psicopatología del autismo básica, ¿no? Y que el aislamiento siempre va acompañado por la inmutabilidad. Hay otro término que ayuda a pensar esto, que es el término de caparazón de Tastin, que explica también el encierro autista. Es la ilusión de estar encerrado en un cascarón. Es el resultado de los objetos y figuras autistas de sensación. Proveen al sujeto de una protección del terror de no existir, pero generan obstáculo en el desarrollo, dice ella ahí, por lo cual deben ser removidos progresivamente en el tratamiento. Es una burbuja de protección. Subrayo acá el tema del desarrollo que toma Tastin en relación al caparazón. Desde el psicoanálisis de orientación lacaniana, el aislamiento del autista se desvía absolutamente de la concepción de desarrollo y se define como un modo de defensa determinado por el peligro inminente que resulta relacionarse con otros. Es una respuesta activa hacia la intencionalidad de los otros de comunicarse. Diría, esto está dicho en el texto, un férreo rechazo a la interlocución cuyas presentaciones son muy variadas, ¿no? Porque a veces las presentaciones clínicas uno ve el síndrome de Asperger, que también es leído como un autismo, desde el psicoanálisis de orientación lacaniana. Entonces está desde el mutismo hasta verborragias, frases repetidas, esos chicos que hablan tipo robot con una voz metálica, acento extranjero, diversas presentaciones. Lo leemos desde el psicoanálisis de orientación lacaniana como un trabajo de carácter positivo, no deficitario, una invención personal. Ello va a tener consecuencias en la constitución subjetiva y en los trastornos que se revelarán a nivel del lenguaje, de la relación con los otros, de la relación al propio cuerpo, de la inscripción a lo simbólico, etc. La manera en que se concibe el aislamiento va a suponer una lógica subyacente de funcionamiento subjetivo y, por supuesto, según cómo se lo conciba y la terapéutica que se aplique, eso va a tener consecuencias. Desde el psicoanálisis, las intervenciones no van por la vía de la eliminación de este aislamiento, sino a través de ir detalle a detalle, mientras el sujeto autista lo permita, armar un espacio entre el sujeto y el otro para producir intercambios que le resulten menos amenazantes. Hay dos salvedades con respecto a esto que decíamos del ASPO como aislamiento social y, bueno, y tenemos el aislamiento del autismo. Si bien el aislamiento resulta una vía facilitada en el caso del autismo, no hay que soslayar que el encierro propuesto por el ASPO, disrupción, no es en soledad, sino junto a otros, y que en un autista en tratamiento, como los chicos que nosotros atendemos, algunas afortunadas veces, digo afortunadas porque no siempre pasa, cuenta con circuitos ya construidos que forman parte de su ampliación de borde. Es decir, el circuito a veces está armado en relación también al espacio de la institución. Bien,
acá viene el último contrapunto, que es el tema de soledad y aislamiento. Este planteo diferencia dos términos que también nos ayudaron a pensar nuestras preguntas y a armar la hipótesis y a diferenciar, ¿no?, ciertos matices del término de aislamiento. Bien, este planteo diferencia dos términos que podrían tomarse como sinónimos, soledad y aislamiento. Podemos pensar distinciones que van en esta línea. La soledad no es el aislamiento y por otro lado el aislamiento evita la soledad. ¿Qué quiere decir esto? Ahí tomo algunas elaboraciones de Philippe Lassagne, un psicoanalista de la orientación lacaniana, y algunos que comentan, porque el texto en original en realidad está en francés, así que fuimos por el lado de los comentaristas. Al aislamiento se lo puede imaginar como un muro, exclusión del otro. Es una estrategia de evitación del otro, convoca a una ruptura, que es como pensábamos la cuestión del autismo y esto del rechazo radical. La soledad, en cambio, refiere a la confrontación de la ausencia del otro. Es un enfrentarse a una falta. Ya se ubica una frontera entre unos y otros que permite el poder traspasarla o no, ¿no? Hay un abrir y un cerrar que permite una dialéctica y una inscripción del otro que puede o no estar. La soledad entonces queda relacionada con la separación, pensada en los términos de Lacan de alienación-separación, y permite ejercer maniobras desde ahí. El psicoanálisis, en todo caso, puede dirigir el trabajo de un sujeto, a excepción de los autistas, y habría que pensar en la psicosis, vía la transferencia, otro término enorme, que también no nos vamos a detener en esto, pero lo tomamos en un sentido amplio. Bien, entonces el psicoanálisis lo que puede ofrecer vía la transferencia es la salida del aislamiento y el encuentro con la propia soledad, que será singular para cada quien. Bueno, estas perspectivas nos siguen ayudando a pensar nuevamente esto que estamos estudiando y un poco, bueno, ahora igualmente vamos a pasar un poco al material de los resultados y demás, pero es como un instante de ver y como un intento de empezar a comprender el fenómeno, ¿no? Bien, hasta aquí la parte del marco teórico como aporte. Bueno, buenos días a todos. Dicho todo lo del marco teórico, bueno, alguna parte en realidad, vamos a plantear en realidad cómo está armada esta investigación, ¿sí? Marce hace un rato decía que era un diseño cualitativo, que busca describir, ¿sí? Por lo tanto tenemos nuestra pregunta-problema, nuestra hipótesis que ya se formuló, que no voy a repetir en este momento, pero sí nos ayuda para pensar entonces cuál es nuestro objetivo general de investigación. Se dice general porque es el más grande. A partir de este objetivo general, que es describir el funcionamiento del SET y la familia como factores cometabolizadores para el procesamiento psíquico de los concurrentes con autismo frente a este aislamiento, vamos a ir teniendo ciertos objetivos que van a la especificidad del fenómeno, ¿sí? Es de alguna manera para llegar a poder cumplir con este objetivo general, que es el de describir el funcionamiento del SET y la familia. Como objetivos específicos tenemos 5, ¿sí? El primero que marcamos fue el de observar los cambios conductuales y los cambios en las rutinas, tanto de las familias como del concurrente, frente a este aislamiento social preventivo y obligatorio, y las posibles consecuencias que puedan tener estos cambios de conducta y de rutinas en el concurrente. En este objetivo lo que vamos a tener como resultado de alguna manera es la observación de la sintomatología del concurrente, de las conductas del concurrente, de estos hábitos y sintomatología, ¿sí? Si hubieron cambios en los hábitos, cómo afectaron la sintomatología del concurrente, las rutinas, y nuevamente, si hubieron cambios en las rutinas, cómo afectaron en el comportamiento, y ciertos cambios significativos que se hayan resaltado. El segundo objetivo es el de enunciar los cambios en los vínculos familiares y las posibles consecuencias en el concurrente. Como bien decía hace un rato Marcela, esto del aislamiento, que el niño o el joven con autismo está encerrado con otras personas constantemente. Entonces queremos ver también cómo fueron estos grupos de convivencia, qué cambios hubo en la dinámica familiar, la observación de la familia al niño, ¿sí? Antes quizás podían estar más tiempo en el SET, ahora están más tiempo en la familia, qué observación tiene esta familia sobre el concurrente, la relación de los padres con los concurrentes, y si hubieron dificultades familiares o preocupaciones que la familia fue sosteniendo durante este momento de investigación.
El tercer objetivo es el de relatar los cambios en la comunicación con el concurrente y sus consecuencias, ¿sí? Como decía también Mercedes hace un rato, son niños y jóvenes con autismo que están en tratamiento. Entonces, bueno, acá lo que vamos a encontrar es variabilidades en el estado emocional, si hubo adaptación, los cambios en la terapia, los cambios en la comunicación en el concurrente, y algo que fue emergiendo a partir de los instrumentos que tomamos, es la vocación del set por el concurrente, ¿sí? Cuántas veces quizás el concurrente hablaba o hacía mención del set. El cuarto objetivo es el de pesquisar la receptividad institucional, las demandas familiares y las consecuencias respecto al concurrente, ¿sí? Vamos a ver que los objetivos están interrelacionados entre sí. Esto de las demandas familiares, que ya había aparecido en el objetivo número 2, aparece en este momento, pero como una receptividad por parte del set, ya que tanto el set como la familia son las dos variables que estamos investigando. En este objetivo estamos buscando la función del set en las familias, cuáles fueron las actividades, las intervenciones que el set promovió a las familias, y también la función de la familia con el set. Algunas demandas familiares y la comunicación de las familias con otras familias. Y el último objetivo es el de explorar la relación entre el set y las familias en función a los sujetos con autismo, ¿sí? Y acá vamos a ver si hubieron cambios en la comunicación con el set, el contacto con el set, contacto con el médico, comunicación del set y la familia, comunicación de la familia con el set, vamos a ir viendo mucho esto, del set a familia y de familia al set. Y por último, la transferencia entre la familia y el set. Para poder cumplir con estos objetivos, nosotros utilizamos como población a los 40 concurrentes, como bien decía Marcela, que fueron seleccionados, que son del set y que presentan autismo. Pero nosotros tomamos los instrumentos a un familiar y a un analista que sea referente de cada uno de estos 40 concurrentes. Primer instrumento que tomamos, que fue en el mes de abril, cuando comenzó todo esto, fue una planilla de seguimiento que fue hecha por las analistas. ¿Sí? En esta planilla de seguimiento lo que se quería ver era, bueno, a partir del momento del aislamiento, del comienzo del momento del aislamiento, cómo iba siguiendo cada uno de los concurrentes frente a esta modalidad virtual, ¿sí? Donde se veían cambios en la conducta, cambios en la sintomatología, algo bien general en realidad. En el segundo momento, que fue en el mes de junio, tomamos dos instrumentos. Uno fue la entrevista escrita a las analistas, ¿sí? Las mismas que habían hecho la planilla de seguimiento, y la segunda fue una entrevista telefónica a un familiar referente, ¿sí? Estos tres instrumentos están interconectados entre sí y es lo que nos va a ayudar a ir pudiendo presentar los resultados y analizarlos. En cuanto a la presentación de resultados, que es lo que hoy vamos a hablar más ampliamente, tenemos que avisar que en realidad estamos en una etapa preliminar todavía de presentación de resultados, ¿sí? No hemos llegado a hacer un análisis en profundidad sobre los mismos, pero bueno, hoy vamos a hacer esta presentación que podríamos llamar preliminar. Los resultados están hechos en base a ejes, que son estos objetivos específicos, ¿sí? Entonces, el eje 1 es este objetivo específico 1 que les comentaba hace un rato, que va a intentar dar cuenta de los cambios conductuales y las rutinas familiares durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Estos son los códigos de análisis que recién les comentaba. Y lo que tenemos en este primer momento del aislamiento social preventivo y obligatorio, referenciado por las analistas, es que hubo cambios en la sintomatología de los concurrentes durante el aislamiento en la mitad de la población, ¿sí? En este primer momento del aislamiento. Se presentaron una conducta más o menos estable en línea general, ¿sí? Mayoritariamente, y sí, el abordaje terapéutico claramente se vio afectado, tanto por los cambios en las rutinas y por esto de la virtualidad. ¿Mechi? Sí, ahí estoy. Bueno, acá hay algunos recortes de algunas citas, y vamos a hacer esto es una primera aproximación, así que es un comentario acerca de estas citas que hemos tomado.
Para pensar en un análisis de este primer eje, sobre el cambio de conducta, sintomatología, rutinas familiares, ubico como primera cuestión lo abrupto de la medida que afectó los modos de organización, rutinas, tiempo y lugares en que tanto los concurrentes como las familias tuvieron que reordenar sus vidas, ¿no? Suponemos un esquema de circulación que de un modo repentino se interrumpe y se pasa a otro estado. El ASPO implicó entonces un cambio abrupto y la situación de encierro cuyo impacto estamos investigando. En este primer eje se observa el impacto, sobre todo en la primera cita, que dice, donde dice fue ansiedad, desconcierto, bueno, ahí la tienen en pantalla para leerla. Está esto de la ansiedad, el desconcierto, el sueño alterado, dice esta mamá, es una mamá. Se da una situación sorpresiva y fuera de lo conocido. Marca un comienzo donde no alcanza con lo simbólico con el que cuentan para metabolizar la situación. No saben cómo explicarle a los hijos lo que pasa. Acá lo que se ve bien también es como esto de los cuerpos se ven afectados directamente, ¿no? Está alterado el sueño. Podríamos decir que lo que se altera son los modos de organización libidinal que regulan las relaciones hacia el interior de la familia y el hogar. Se ve la búsqueda de un nuevo orden y regulación, esto está en la segunda cita, donde hablan de mantener rutinas, ya que lo armado hasta aquí se ve afectado. Acá podemos pensar también, por ahí habría que verlo más en profundidad como concepto, la cuestión de la metabolización, que por ahí en términos freudianos yo lo pensaba en relación a lo económico que aparece en la primera época de Freud, que luego es retomado también por Lacan, sobre todo al final, donde algo irrumpe y se hace un trabajo para volverlo a las coordenadas simbólicas que produzcan una regulación y una orientación, ¿no? Eso también es una definición de transferencia. Bueno, aquí pasa algo de esto en este movimiento en donde se intenta armar una rutina luego del impacto que produjo este cambio. Bien, podemos pasar al eje 2. Bien, en el eje 2 tenemos nuevamente el objetivo específico número 2. Estábamos indagando acerca de los cambios en los vínculos familiares y las consecuencias en el concurrente. ¿Sí? Podemos ver que hubo una transformación de la dinámica familiar, se alteraron los vínculos, hubo interés en las nuevas actividades para hacer juntos en las familias, hubieron problemas vinculares, en algunos casos de padres separados esto se acentuó un poco más. Hubo mayor estabilidad, las familias decían que había mayor estabilidad del concurrente cuando los hermanos funcionaban como sostén. Bien, este eje que habla sobre los cambios de los vínculos familiares y sus consecuencias es solidario al anterior, ¿no? Y revela nuevamente los cambios que produjo el ASPO sobre el grupo. Vemos cómo se ve afectada la circulación de la libido. La familia se encuentra en un encierro con los otros y esto producía, porque esto es hace un tiempo, roces en algunos, como se puede ver, mayor acercamiento, como está en la tercera cita, donde dice disfrutamos con el papá que trabaja, habla algo ahí de compartir actividades, hay una búsqueda conjunta de satisfacciones compartidas, esto está en la segunda, lo podemos leer en la segunda cita, hacemos más actividades todos juntos, que antes no podíamos. Los lazos se afectan por la mayor permanencia de los cuerpos en un mismo espacio y amplían las posibilidades, tanto de disfrute como por supuesto de conflictos. La economía libidinal se ve afectada. Los tiempos y espacios se ven afectados por distintos ritmos de presencia, ausencia y afectan las relaciones. Esto se ve también en la cuarta cita, cuando ella dice, te sentís como invadida, yo tengo una forma de manejarme con los chicos, aparece ahí. También se ve el acercamiento en algunos lazos, por ejemplo, la última cita, donde habla de unas hermanas que se han acercado más, y el vínculo fraterno se ve modificado, en este caso, positivamente, y a mayor, lo que dice este familiar es que a mayor cercanía con la hermana, se la ve más animada a la paciente, a la concurrente. En los ejemplos vemos la manera en que se expresa el estar juntos, donde se dan roces en los distintos roles, se afecta la compañía y las actividades por los hermanos, aparecen contradicciones, también respuestas sorpresivas,
en fin, será en el caso por caso y en cada familia cómo se irán leyendo las respuestas en el cambio de los vínculos. Bien. Pasamos al siguiente eje. Bien, en el eje número 3, que corresponde al objetivo número 3 específico, se indagaba acerca de los cambios en la comunicación con el concurrente y las posibles consecuencias. Durante el primer momento del aislamiento social preventivo y obligatorio, se observaron fluctuaciones en el estado del ánimo de los concurrentes y en algunos casos grandes episodios de angustia, también acompañados por algunos miembros de la familia. Estos episodios de angustia se fueron acrecentando a medida que seguía o se extendía este aislamiento social preventivo y obligatorio. Hubo en este primer momento más que nada una dificultad mayoritariamente de las familias y los concurrentes para adaptarse a este aislamiento, ¿sí? Fue importante en este cambio de trabajo terapéutico virtual el soporte de las familias para poder llevarlo a cabo, que bueno, ahora se va a explicar más en profundidad. Y en este trabajo terapéutico virtual, algunos analistas refirieron mantener los objetivos que se tenían en las terapias presenciales, trabajar sobre el tiempo presente, tener como un trabajo terapéutico más flexible, pero lo importante era sostener el vínculo terapéutico que se mantenía desde lo presencial y ahora se tenía que trasladar a lo virtual. Se encontró en el segundo momento del aislamiento social preventivo obligatorio. Los analistas referían que había una mayor adherencia a comparación de este primer momento. En el segundo momento se presentó una mayor adherencia en la continuidad de los tratamientos, y las familias tienen que funcionar para trabajar y sostener este tratamiento con los niños. Sí, yo quería comentar respecto de este eje, esta frase que extraímos de una de las entrevistas que tomamos a las familias. En esta entrevista, esta frase, tal como lo vemos allí, dice: si lo llama la psicóloga, interactúan como lo hacían en el consultorio y se siente muy contenido. A veces lo dejo solo para ver cómo reacciona. Y si no participo yo, cuando él me lo pide, trabajamos juntos. Bueno, ahí termina la frase. ¿Por qué ubicamos en este enunciado cuestiones que también vemos en algunos otros? Porque vemos acá a un adulto en función maternante que construyó, inventó, creó una estrategia para hacer puente con la comunicación. Esto es lo que estamos explorando en este eje, para hacer puente en la comunicación entre su hijo y el ser, ¿no? Una estrategia que seguramente que es intuitiva, pero que da cuenta de un profundo conocimiento del funcionamiento de su hijo, porque está presente, un adulto en función maternante, presente, pero evita que su presencia sea para su hijo una demanda masiva, ¿no? Regula la presencia para que no sea invasiva, pero al mismo tiempo sea disponible, ¿no? Sea para él disponible. Creemos que este es un rasgo, un aspecto a tener en cuenta en la función cometabolizadora que propicia, ¿no?, la transformación de lo no propio en propio, que era un poco el modo en que cercaba este concepto Piero Lani. Esta única frase hemos puesto acá para compartir hoy, pero yo rápidamente, estamos con poco tiempo, pero quiero compartir una frase que tiene que ver con el código, el último código que está aquí abajo del eje: evocación del set por el concurrente. Es muy simpático, lo comparto rápidamente. Se trata de una joven, L, dice el adulto, la mamá: todos los santos días quería ir a Alterito, ¿no? Lo nombró así idiosincráticamente de ese modo la institución. Todos los santos días estaba con la foto de P, de un compañero. Creemos que no comprende, repite, coronavirus, coronavirus, para regularse, interpreta la mamá. No sé cuánto puede comprender lo que sucede.
Luego pudo estar más tranquila, acomodada en la situación, pero ahora empezó otra vez con alterito, alterito, todo el tiempo. Cuando me mandaron un video fue peor, porque vio a la terapeuta y quiere ir a alterito. Así todo el tiempo. Tiene un registro de los días, sabe cuándo le corresponde ir, ¿no? Hemos ubicado en algunos casos esta evocación absolutamente idiosincrática del set por parte del concurrente y también las estrategias con función más o menos cometabolizadora que las familias y nosotros también desde la institución podemos hacer. Bueno, si te parece pasamos al eje 4, así vamos un poquito más rápido. Ahí tienen el eje, tienen los códigos de análisis y tenemos acá algunas frases. Voy a mover esto así puedo mirarla yo también. La primera, que la pueden leer allí, acá vemos dificultades para que el concurrente continúe sus actividades durante el ASPO, el caso, este enunciado que tomamos de la entrevista a la mamá de F. Dice, la mamá o el papá me parece que había sido en este caso, siempre fue de hacer cada cosa dependiendo de la terapia, ¿no? Por ejemplo, si va a música, suponemos que ahí se está refiriendo a musicoterapia, es para cantar, no es para escribir. Se niega completamente a hacer, para eso iba a la escuela, refiriéndose de esa manera al ser, ¿no? Esto refleja claramente una de las dificultades con las cuales las familias en sus casas tienen que vérselas, que ir armando estrategias, porque tiene que ver con el sincretismo, ¿no? Tomar la parte por el todo, es decir, actividades son el set, ¿no? Y también lo podemos pensar ahí como una juxtaposición representacional, y bueno, deriva en esta extrema inflexibilidad comportamental. Algo parecido vemos en la segunda, ahí los invito a que la lean mientras que yo la comento. Es también otro modo de expresar un comportamiento semejante, pero aparecen dos rasgos diferentes hacia el final de la frase, porque por un lado, este adulto en función maternante no fuerza, no fuerza, evita ser intrusiva, y por otra parte el joven acepta las videollamadas, quiere hablar con un compañero, es decir, que a su modo acepta lo que el set propone, que era ahí la función del set con la familia es uno de los códigos de análisis, y pide algo del orden de una relación, es un más allá de lo autoengendrado, lo cual es un indicador muy interesante cuando uno trabaja con personas que tienen un funcionamiento psíquico de las características del autismo, ¿no? Bueno, eso quería comentar de la segunda frase. La tercera es, ella siente que todos siguen estando presentes, se está refiriendo en este caso, es una frase que sacamos de una entrevista de una mamá de una joven. Una vez a la semana, el que maneja la combi viene con mercadería, ustedes saben que los sets damos una ayuda alimentaria, que la reparten los choferes de las combis, y le dice hola, ¿no? Sale y le dice hola, para mantener el contacto, dice la mamá, todos a su manera están presentes, ¿no? Es un modo de intervenir del set con las familias, por fuera de la pantalla, dentro de lo que el ASPO permite, y en este caso esta joven aprovecha, ¿no? Para decir eso, todas las semanas esa palabrita, hola, y ahí se va armando una rutina semanal por la cual el set sigue estando presente en lo cotidiano, ¿no? Bueno, la última, esta me pareció muy interesante porque tiene que ver con la función del terapeuta, del terapeuta del set, que también es uno de los códigos de este eje, que es la receptividad institucional. R es la letra del nombre de la terapeuta, ¿no? La mamá de este nene dice, R llama todas las semanas, la semana pasada hicimos una comunicación vía Zoom, yo le dije, mira, la verdad no creo que se quede, porque como tiene esto de que no le gustan
mucho las videollamadas, pero me dijo, bueno, no importa, probamos, le dije. Y sinceramente se sentó en la mesa, estuvo con R le mostraba la salita del set, ¿no? Y la verdad es que T le prestó un montón de atención y me sorprendió. Acá lo que vemos es un modo, recuerden que estamos explorando las características, los modos, describiendo formas a través de las cuales el set y la familia pueden o no funcionar como objetos cometabolizadores, ¿no? Acá vemos una intervención muy interesante de esta terapeuta, porque a sabiendas de la pregnancia que tiene la identidad de percepción en los chicos con funcionamiento autístico, muestra la salita, la real, la del set, donde el niño trabaja, y por un lado, y por otro lado, la mamá, a pesar de que en otras ocasiones no había funcionado y se había sentido frustrada porque su hijo rechazaba las videollamadas, sostenida seguramente por la transferencia, se anima, ¿no? Se anima a intentarlo y el niño responde con más flexibilidad y aceptó aquello que antes no había aceptado. Bueno, acá vemos el tema de la transferencia, que es una cuestión fundamental, que bueno, está en el otro eje. Si les parece, pasamos al eje 5 y vemos ahí algunas cuestiones en relación a la transferencia. Bien, en el eje 5 se indaga el objetivo específico número 5, como bien decía Marce, es específicamente esta relación entre el set y las familias en función de estos concurrentes. Vemos que el último código de análisis es explícitamente transferencia entre la familia y el set. Lo que se vio es que los canales virtuales, bueno, se encontraron abiertos para las familias, pero algunas familias presentaron ciertas dificultades para el acceso a la tecnología, y lo que se buscaba era ver cómo adaptar entonces el tratamiento frente a estas dificultades. En algunos no se pudo mantener la continuidad de los tratamientos y bueno, los analistas tuvieron que funcionar a modo de alojar, canalizar a las familias, contenerlas, brindarles información, mucho material audiovisual, ofrecer algunos canales de comunicación diferentes que sean afines a estas posibilidades familiares. Bien, este último eje nos cuestiona acerca de la relación del SET como institución con las familias en función de los sujetos con autismo. Se buscan, bueno, acá tenemos varias citas, cada una por ahí manifiesta ciertas cuestiones con las que nos hemos cruzado en este tiempo a resolver. Se buscan distintas vías acorde a las posibilidades de cada familia para tener llegada y poder sostener el trabajo que se venía haciendo, ¿no? Ahí se juega una apuesta ahí, en donde se venía haciendo un trabajo o proponiendo un trabajo, porque algunas citas son de niños que ingresaron durante este año, así que son, digamos, casos, digamos, con poca experiencia dentro de la institución, experiencia nuestra, ¿no? En la primera cita, que habla de, en realidad, la psicóloga, a ver, la tengo acá, no la pudo ver, los cambios son fundamentalmente esos, los positivos es que se fue adaptando. Ella ya pasó el 2009, habla de la gripe A, estuvo así porque ya en Alter, bueno, ya estaba en Alter. Ahí lo que se ve bien es que hay una continuidad aun cuando la psicóloga no ve a la joven, ¿no? Digo, el trabajo es con el familiar, que es quien presta cuerpo a la intervención. Y, bueno, esto pensando en la cometabolización y en los lugares de la familia para pensar las intervenciones en esta virtualidad. Digo, esta cita por lo menos muestra algo de eso. En la segunda, que dice porque le gusta, le hace bien, cuando se habla ahí un poco de la relación, se ve bien que hay un enganche transferencial del chico, ¿no? Y de su madre, que interpreta dicha conexión como un desahogo. Ella dice, es como un mimo para él, es un desahogo en este tiempo de aislamiento que no ve otra gente. Ahí uno se queda pensando en el encierro y el ahogo, que en realidad acá la que enuncia esto es la madre, el ahogo que se alivia a través de esa conexión, a través de la pantalla, en donde hay un aire para ese ahogo que ella comenta. En la tercera cita, bien,
Dado que es un caso de un ingreso reciente, se puede pensar cómo el contacto y la transferencia se podría hipotetizar que resultó un buen anclaje a la institución como lugar de orientación. Ahí esta mujer dice que hay ciertas situaciones que no saben cómo tratar, cómo manejarlas y que reciben una orientación. No saben cómo manejar y la orientación del SET las ayuda. Nuevamente está la idea de encontrar una referencia en coordenadas simbólicas ante el no saber qué hacer o qué decir. En el caso anterior lo veíamos, en el otro eje también, el desconcierto, no sabemos qué decir. En la cuarta cita, bueno, es categórica, la cuarta cita dice, no sirve de nada, ¿no? Cuando se le pregunta sobre la comunicación, no sirve de nada, soy realista, lo virtual es imposible, no tengo capacidad para llevarlo a cabo, ¿no? Es la madre de un chico también con un ingreso reciente. Vemos que la propuesta general, esta de la virtualidad, las videollamadas, no resulta para la continuidad, por lo cual se necesita otro tipo de invenciones que resulten de alojamiento y sostén para el caso. En este sentido, no obstante, ¿no? En este sentido, la madre ubica su frustración y angustia en un decir que es dirigido a alguien, digamos, todo esto que ella dice se lo dirige a alguien de la institución. Y eso ya ubica un punto de transferencia, digo, no queda todo ahí, sino que es un mensaje de queja, de frustración, de impotencia, todo lo que ella dice, que se le dirige a alguien. La transferencia es una chance para ofrecer salidas a contrapelo del aislamiento. Bueno, hasta acá es la descripción de este eje. ¿Podemos pasar a preguntas o algún comentario final? Sí, ya estamos en tiempo de comentarios, del espacio para comentarios, así que bueno, quien quiera la palabra o hacer algún comentario escrito y lo podemos transmitir a la mesa. Un poco lo que quería recortar, perdón, mientras por ahí alguien hace algún comentario o alguna pregunta, era que, digamos, en este proceso de intentar inventar estrategias y todo lo demás, digo, esta cuestión de quienes sostenían los tratamientos presenciales de la institución también fueron atravesados por el aislamiento y hubo que hacer un trabajo conjunto de exploración, también cada uno desde la situación particular, desde su hogar. Entonces hubo que explorar, probar, ensayo-error de los canales más apropiados y cuál calzaba mejor para esa familia y para ese joven para continuar con el tratamiento terapéutico. Es la transferencia que en todo caso lo que se venía trabajando da la chance para la continuidad del trabajo. Y por supuesto el consentimiento de la familia y de ese chico en cuestión. Quería hacer una pregunta. Pensaba justamente, bueno, pensaba en esta cuestión de lo que ustedes fueron transmitiendo, cómo fue, ¿no?, el trabajo interno de ustedes, porque en general también nosotros, digamos, compartimos las mismas situaciones en este contexto, igual, digamos, que las personas que, bueno, que atendemos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese trabajo interno, ¿no? Y además interesante, porque creo que a mí me salió una reflexión, que ese trabajo interno también fue poder hacer este trabajo, me parece que fue bueno, digamos, algo de esto me pareció. Sí, hola Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por participar. Esa reflexión que decís que te surgió, es algo que también sabés que nosotros nos dimos cuenta después, ¿no? En este efecto aprecup que yo hablaba un poco en la apertura, a ver si te referís a esto, ¿no? Nosotros sí. Lo que sentimos es que de alguna manera fue como que también necesitamos inventarnos esta investigación, que es la primera vez que la hacemos, no es que es algo, no forma parte del instituido de la institución, fue un instituyente, fue algo que apareció, claro, que surgió, yo les conté una pregunta de alguien que me dejó un poco perpleja, como yo en lo personal, viví, sigo viviendo, pero ya más elaborativamente, digamos, todo este tiempo de aislamiento, repensando la clínica de la institución, la clínica con mis pacientes, una clínica de chicos graves. Yo realmente pensaba que es imposible, ¿no?
¿cómo vamos a trabajar con lo que implica el cuerpo en el trabajo, ¿no? Siempre solemos decir en esta clínica, es una clínica del cuerpo a cuerpo, hay que hacer borde, hay que acompañar. Por eso nos pareció que era importante investigarlo, ¿no? Pero, como vos decís, coincido totalmente en esta reflexión que hacés, nos pasó hace poco, de decir, uy, esto no lo habremos inventado también, así como hablamos de las invenciones de las familias con los chicos, las invenciones de los propios chicos, como una manera de poder tramitar, metabolizar nosotros nuestra clínica a través de las pantallas, y les contamos que en el último tiempo, porque bueno, van pasando los meses y también van cambiando las situaciones, por eso marcamos primer tiempo, el segundo tiempo, creo que se viene un tercer tiempo, esto lo tenemos que seguir manteniendo abierto, en donde estamos implementando también que puedan a través de los transportistas, en los casos en que vamos viendo que esto de la pantalla no funciona, a pesar de los esfuerzos de las familias y nuestros, llevar objetos, llevar materiales, llevarlo tridimensional, si no son los cuerpos, al menos objetos, con los cuales luego, a través de la pantalla. Pero volviendo a tu pregunta, sí, sin duda, fuertemente afectados también como profesionales, y coincido, creo que es un intento que tiene que ver con la posición de responsabilidad hacia los chicos, pero también para nosotros, sin duda, sin duda. Gracias por la pregunta. Y yo pensaba, ahora Lorena, coordinadora de servicios AIE y psicopedagoga de la escuela, ahora le vamos a dar la palabra, que tiene un comentario interesante. Pensaba en esto de que a todos, el impacto, ¿no? Me quedé con esas palabras, el impacto y los efectos que en todos nosotros, ¿no? Porque a todos nos atravesó como terapeutas y como personas, así es que bueno, la idea es un poco ir generando lazos, y me parece que esto no es nada rígido. Lo que funcionó al principio quizás no funcione ahora, y entonces hay que ir buscando nuevas vías de comunicación con las familias, con los alumnos, en el caso de la escuela. Entonces, bueno, es como que también es algo dinámico, me parece, ¿no? Y un poco refiere esto a la clínica que al principio se hablaba, ¿no? Bueno, Lore, tenés la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Buenos días. No, en realidad, puntualmente no, me quedé pensando un poco en el rol, digamos, que fue tomando, en el rol tan importante que fue tomando la familia en este tiempo, si bien obviamente siempre uno los incluye, ¿no? En todo recorrido y tratamiento de cada uno de los concurrentes. Lo pensaba, me interesó esto que decían de la familia como soporte de lo terapéutico, que muchas veces, bueno, nosotros también como profesionales vamos mediando en la participación de un encuadre que por ahí a nivel institucional está hecho, ¿no? Hay un encuadre, digamos, que siempre está establecido en el consultorio y en lo interno de cada una de de las terapias, y bueno, que esto empezó a tener cambios a partir de la obligatoriedad, digamos, de la pandemia, y bueno, realmente el rol de las familias empezó a tener una significación, digamos, mucho más importante en lo diario del intercambio. Entonces, bueno, nada, puntualmente me quedé pensando un poco en eso, en cómo también se tuvo que reinventar un poco nuestro rol y los intercambios que teníamos diariamente con los chicos. Gracias, Lore. Bueno, Lila, me están diciendo que quiere hablar. A ver. Hola, buen día. Lilia. Ahí está. Lilia, perdón. No, está bien, por ahí si hay otra Lila nos confundimos. Nada, yo agradecerles, primera vez que tengo contacto con ustedes, soy de Mendoza, y compartiendo, y por ahí lo que quería compartirles a ustedes nuestra experiencia, es que empezamos como ustedes a reinventarnos como terapeutas. Y hace más de un mes, 2 meses, cuando ya veíamos que acá en Mendoza esto cada vez se agravaba más, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque los chicos ya empezaban a tener trastornos conductuales. Entonces empezamos a hacer las videollamadas y le incorporamos las actividades interactivas. Es decir, ciertas actividades con los terapeutas que hacíamos en consultorio, lo empezamos a hacer en videollamada.
Y debo decirles que hemos tenido, pero a ver, es increíble el cambio, tanto de la familia como de los chicos. Nos es difícil porque hay que ubicar al nene, tenemos que parar a la familia para que no responda por el niño, ¿sí? De darle el tiempo, que cada chico tiene su tiempo para responder. Pero bueno, desde la institución, como les digo, empezamos a hacer las actividades interactivas, nos está dando muy buen resultado. Chicos con autismo, el cual no se paraba frente al teléfono, lo hacemos a través de teléfono, les digo, porque por Zoom imposible, porque no todos los papás tienen los medios suficientes. Entonces, que el niño chiquito, ya hablo de niño, ¿no? Por ahí, del concurrente chiquito, frente al teléfono, y que nos mire, y que vea a sus compañeros, ¿sí? Este recorrido de mirada, lo cual nosotros del otro lado estamos observando, la atención, el poder responder a la conducta que el terapeuta está queriéndole forjar, porque esto no es fácil, ¿sí? El 1 a 1, con el niño nosotros lo podemos manipular, pero esto es muy difícil. Así que nada, para resumirla, la actividad interactiva también en nosotros fue re importante en este último tiempo. Gracias. Gracias, Lilia, por el comentario. Nicolás Gross nos quiere hacer un comentario interesante sobre el último eje. Hola a todos, buen día. Bueno, gracias por dejarme participar. Sí, más que un comentario era un interrogante, ¿no? Como una duda, una pregunta con respecto a esto que planteaban en el último eje, porque venía pensando, digo, ¿cómo opera ese canal? Supongo que también lo habrán pensado al momento de tener que hacerlo, de tener que hacerlo, pienso en el trabajo, ¿no? Anterior a la investigación. Entonces, nada, esta duda, ¿no? De cómo opera en función de la terapia, en función del trabajo terapéutico, en función también de esto que venían pensando, la terapia con la familia, es decir, esa terapia por ahí individual que ahora se convierte en una especie de terapia quizás no grupal, pero con un otro ahí necesario, y a su vez con un canal que ya no es el canal quizás presencial, sino a través de una pantalla, a través de un objeto. Digo, y eso en algún punto va a influir en ese chico, ¿no? Digo, y mi duda o el interrogante era qué pudieron o si pudieron ver algo de esto, o cómo lo pensaron, o cómo lo están pensando, digo, porque tampoco es algo que es finito, ¿no? No sé si se entiende la pregunta. A ver, el último eje es la pregunta, ¿no? Sobre el último eje preguntabas, Nicolás. Sí, ahí estás. Sí. A ver, el objeto en el autismo es todo un concepto a pensar y, digamos, y se esté en presencia o no, hay maniobras que uno puede hacer estando en presencia o no. A veces uno está como la idea de cómo uno está presente con el niño en el consultorio, se puede operar sobre el objeto, pero no siempre es así. En el caso por caso se verá. Quiero decir, la efectividad del tratamiento de manera virtual es una pregunta para cada caso. Obviamente no es lo mismo los cuerpos presentes que no, pero justamente es un poco nuestra pregunta. ¿Cuál es la efectividad del tratamiento o cómo traspasar la pantalla? Es un poco nuestra pregunta. Entonces ahí, en el caso por caso, hacer la pregunta por el objeto o por la efectividad o por la intervención, creo que iba por ahí tu pregunta, no me queda tan claro si era por ahí o era un poquito más profunda, pero es lo que se me ocurre en este momento para responderte. Es una pregunta en el caso por caso, cómo traspasar la pantalla, pero también lo es en el tratamiento presencial, cómo se hace para traspasar la pantalla, donde un niño está en un aislamiento o encapsulado y uno quiere como
bueno, nada, hacer un contacto, ¿no? O abrir un poco, o ampliar ese borde, como lo decimos por ahí, desde la orientación analítica. No sé si alguien más por ahí quería decir algo respecto de esto. Yo puedo hacer un comentario respecto de lo que dijo Nicolás. Yo soy una de las analistas del set y, por ejemplo, hay uno de los concurrentes que no acepta la videollamada y con quien no podemos sostener el lazo a través de la virtualidad, digamos, y el contacto se hace en general con los padres. Entonces, una de las intervenciones fue armar una caja con elementos que utiliza en el set, digamos, objetos, muñecos, trapitos, cosas que a él le interesan, y esa caja fue enviada a través del transporte para que pudiera llegar a este concurrente. Un poco fue pensado, él en la institución también, el vínculo que arma con el otro es a través de los objetos. Es un nene que tiene poco lenguaje, y bueno, el trabajo que se hace en la interacción en presencial, de forma presencial, es a través de estos objetos de su interés. Entonces, nos pareció como una intervención para sostener algo de lo terapéutico, acercarle esos objetos que él utilizaba habitualmente en la institución. Esa, por ejemplo, es un ejemplo, que no sé si te responde, pero es un ejemplo de cómo, bueno, de la función del objeto y de hacerle llegar el material concreto a la casa. Pensaba nuevamente este tema de las invenciones, ¿no? Y cómo esto va muy en relación al caso por caso, como decía Mercedes, pero también en esta necesidad que tenemos como de particularizar, es decir, no ir de lo singular a lo general, pero sí de lo singular a lo particular, ¿no? Tratando de poder formalizar ciertos hallazgos. Yo no sé que nos queda poco tiempo, pero acabo de ver a Silvana Sánchez, que es una referente en la zona del trabajo en educación especial, inspectora por DIEGEP en Región 4. No quería dejar de saludarte y agradecerte tu presencia hoy, Silvana. Muchas gracias. Hola, buen día, gracias. Muy interesante. Aquí estoy aprendiendo, escuchando y aprendiendo. Muy interesante. Gracias, muchas gracias por participar. Gracias, Silvana. Soledad, querías hacer una pregunta. Sí, buen día. Primero quería felicitar a quienes participaron en esta mesa, muy interesante el trabajo. Y quería saber si ustedes podrían ampliar un poco el concepto de la función cometabolizadora, porque estuvieron hablando de varios conceptos que quizás son más familiares para nosotros digamos, en el estudio o en el trabajo, de transferencia, el set, la familia, pero la verdad es que este concepto me resulta bastante novedoso y quería saber si pueden ampliarlo un poquito más. Y perdón, yo quería algo decir, que nos quedó finalmente poco tiempo para los comentarios. Tenemos que hacer un receso de 10 minutos, así que esta sería la última pregunta, si les parece. Sí, yo rapidito, y en todo caso, en alguna otra instancia veo a Claudia también. Gracias, Claudia, por participar, una enorme profesional que dejó su huella en la institución, que es ahora directora del set Juntos. ¿Cómo están? Gracias a ustedes, y un placer verlos y escucharlos nuevamente. Gracias. Me sumo. Bueno, nada, es un concepto que les decía, incluye el doctor Bellacar en su modelo de procesamiento psíquico, pero básicamente es como un derivado del concepto de metabolización de Piero Lanier, que es una psicoanalista muy interesante, porque plantea modos de intervenir en la clínica con pacientes graves, y básicamente a lo que alude es a las características que tienen que tener estos objetos catectizados y catectizantes para promover, para impulsar el trabajo psíquico, ¿no? Entonces es como el corazón, tal cual, Soledad, del conceptual, de esta investigación, porque lo que queremos indagar es en este entorno particular, qué características, qué funciones tenemos que asumir. Por un lado, nosotros, que estamos metidos dentro del ASPO, como decía Gabriela, y las familias, para que el impacto disruptivo por ASPO sea
trabajable, elaborable, pueda pasar de lo heterogéneo a lo homogéneo, ¿no? Era como un poco la clave que Piero Lanier daba para pensar un funcionamiento psíquico en donde el impacto disruptivo no sea obstaculizador, sino sea transformador, porque quizás para muchos chicos y sus familias, y nosotros mismos, este tiempo tan difícil sea de un enorme aprendizaje, enorme. En el equipo una de las cuestiones que vemos es que estamos aprendiendo mucho acerca del funcionamiento de las personas con autismo a partir de sus respuestas a este entorno. Pero bueno, hasta ahí si es que tenemos poco tiempo. Sí, queríamos agradecer a todos por los comentarios, quedaron un montón acá en el chat muy interesantes, y bueno, respecto de también el desafío para las familias, ¿no es cierto? Remarcaban muchos comentarios en ese sentido. El desafío para las familias, un poco se invirtió el tiempo de trabajo en algún punto, de sostén de estos niños con estas cuestiones. Y bueno, y esto, ¿no? De la flexibilidad que tenemos que tener nosotros como terapeutas, como educadores, para poder no perder el contacto con nuestros alumnos, nuestros concurrentes y con sus familias, y ejercer el sostén. Mariana decía la paradoja de la pantalla, que muchas veces es algo que los aísla muchísimo a los chicos, pero en este momento es el medio que nos contacta de alguna manera, ¿no? Así es que bueno, muy interesante, felicitar a la mesa por la investigación. Seguramente queda mucho trabajo por hacer ahora, ¿no? Con todo esto. Y bueno, sí les queremos pedir, va una segunda mesa a las 11, y les queremos pedir, vamos a hacer un receso de 10 minutos, por favor, puntualidad. Así es que, bueno, muchas gracias por los comentarios y por la participación. Gracias por la atención. Gracias por las intervenciones.